Permíteme transportarte a lo que se suponía que serían una de las mejores vacaciones de nuestras vidas. Una escapada perfecta a Cancún con mi esposa, Hannah, y nuestros amigos cercanos, Mike y Sarah. Llevábamos 10 años de casados, teníamos 2 hijos hermosos. Y este viaje era nuestra oportunidad de reconectar, un descanso de la rutina diaria. Antes de irnos, dejamos a nuestros hijos en casa de los padres de Hannah. Ellos adoraban a los niños. Y yo confiaba en que los mantendrían seguros y felices mientras estábamos fuera. Se sentía como si fuéramos de nuevo una pareja sin preocupaciones. Listos para relajarnos y disfrutar del sol, las olas del mar y los bailes hasta tarde. Al menos, eso es lo que yo pensaba. Después de un largo vuelo, finalmente llegamos a Cancún. Nos registramos en un hermoso resort junto a la playa y nos dirigimos a nuestras habitaciones para refrescarnos. La brisa marina era tranquilizante, y miré a Hannah, pensando en lo afortunado que era de tenerla a mi lado. Se veía deslumbrante, sus ojos brillando de emoción. Más tarde esa tarde, todos fuimos a la playa. El agua era turquesa, la arena cálida bajo nuestros pies. Y el ambiente era exactamente lo que necesitábamos. Mientras extendíamos nuestras toallas, noté a un hombre frente a nosotros mirando en nuestra dirección, específicamente a Hannah. Al principio, pensé que estaba imaginando cosas, pero luego vi a Hannah devolviéndole la mirada. Había algo diferente en su expresión, una chispa de interés. Como si estuviera disfrutando de la atención. Oye, cariño, le di un codazo, vamos por unas bebidas. Ella sonrió y asintió. De hecho, iré yo a buscarlas. Ustedes quédense aquí. No me importa. Está bien, dije, acomodándome de nuevo y charlando con Mike. Unos minutos después, miré hacia el bar y vi que el tipo que había estado observando a Hannah antes se había acercado allí. Hannah estaba hablando con él, su lenguaje corporal relajado, tal vez incluso invitador. Ella sonreía, mirándolo como si fueran viejos amigos. Sentí una oleada de inquietud, pero traté de ignorarla. Cuando regresó con las bebidas, no pude contener mi curiosidad. Entonces, ¿quién era ese tipo con el que estabas hablando? Pregunté, tratando de mantener un tono ligero. Ah, él, dijo con un encogimiento de hombros casual. Se llama Ryan. Ha estado en Cancún un montón de veces. Así que solo estaba recomendando algunos lugares para visitar. Nada serio. Asentí, pero algo en su tono sonaba extraño. Lo dejé pasar. Tal vez estaba leyendo demasiado en la situación, pero el pensamiento persistía, zumbando en el fondo de mi mente. Más tarde esa noche, estábamos todos listos para salir a una buena cena y luego a un bar. Planeando quedarnos toda la noche, hasta las primeras horas de la mañana. Como solíamos hacer cuando éramos más jóvenes. Una hora antes de que estuviéramos a punto de salir, vi a Hannah comenzar a masajearse la frente. Mi cabeza, murmuró. ¿Estás bien?, le pregunté, observándola con preocupación. Estaba emocionado por una noche de fiesta, pero no quería que se forzara si no se sentía bien. Ella suspiró, apoyándose en el mostrador del baño. Creo que es el desfase horario, o quizás todo el sol de hoy. Tengo un dolor de cabeza terrible. Dijo, presionándose las sienes con los dedos. No creo que pueda unirme a ustedes esta noche. Oh, está bien, respondí, decepcionado pero comprensivo. Podemos quedarnos si necesitas descansar. No es gran cosa. Ella negó con la cabeza, logrando una pequeña sonrisa. No, de verdad, vayan sin mí. No quiero arruinarles la noche. Y me sentiría peor si se lo perdieran por mi culpa. Estaré bien después de un buen descanso. Vayan y diviértanse con Mike y Sarah. Ya los alcanzaré mañana. Después de la cena, estábamos a punto de dirigirnos a un bar. Pero noté una mancha de salsa en mi camisa, probablemente de ese taco desastroso que devoré antes. No puedo ir al bar con este aspecto, me reí, mirando a Mike y Sarah.
Correré de vuelta a la habitación para cambiarme rápido y ver cómo está Hannah. Por si necesita algo. Los alcanzo allí. Rápidamente tomé un taxi de regreso al hotel, esperando no perderme demasiado de la noche. Cuando llegué a nuestra puerta, escuché algo débil pero inconfundible, los gemidos de una mujer. Se me revolvió el estómago al reconocer ese sonido. Quería creer que era algo inocente, tal vez alguien en la habitación de al lado, pero no. Eso definitivamente venía de dentro de nuestra habitación. Con el corazón acelerado, abrí la puerta. Allí, enredada en las sábanas de nuestra cama, estaba mi esposa. Y acostado a su lado, con el rostro sonrojado y un brazo alrededor de su cintura, estaba Ryan. El hombre de la playa. Me quedé helado, sintiendo una furia que nunca antes había conocido estallar dentro de mí. Hannah jadeó, con los ojos muy abiertos mientras se apresuraba a cubrirse. James, tartamudeó, tratando de agarrar su ropa para cubrir su vergüenza. No pude contenerme. ¿Qué diablos es esto?, grité, mi voz quebrándose por la incredulidad y la ira. James, por favor, comenzó ella, con la voz temblorosa. Lo siento mucho. ¿Lo sientes?, me reí amargamente. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Que lo sientes? Ryan murmuró algo sobre irse, pero me volví hacia él. Tú no vas a ninguna parte. Amigo. Quiero escuchar esto. Quiero saber por qué pensaste que estaba bien tocar a la esposa de otro hombre. Tartamudeó, agarrando su ropa, murmurando un rápido, lo siento, hombre. Antes de salir corriendo de la habitación, dejándome solo con Hannah. Hannah comenzó a llorar, acercándose a mí. James, por favor. Cometí un error. No sé en qué estaba pensando. Ah, no sabes en qué estabas pensando, grité. Entonces déjame recordártelo. Vinimos aquí para tener unas vacaciones, un nuevo comienzo. ¿Recuerdas? Y aquí estás. Tirándolo todo por la borda por un tipo cualquiera que conociste en la playa. Sollozó más fuerte. Es que... Me sentía tan aburrida, y Ryan me hizo sentir. No sé. Viva, supongo. Hubo una chispa. Una chispa, me reí con incredulidad. Llevamos 10 años casados, Hannah. Tenemos hijos juntos. ¿Y tiras todo eso por una chispa, con un extraño? Increíble. James, por favor, lo siento mucho. Haré cualquier cosa para arreglar esto. Pero ya no podía escucharla. Empaqué mi maleta en silencio, el peso de la traición oprimiendo mi pecho como una roca. Intentó detenerme, agarrando mi brazo, suplicando, llorando, pero sus palabras ahora estaban vacías. Cada caricia se sentía como una mentira. Ni siquiera podía mirarla. Agarré mi teléfono y le envié un mensaje a Mike. No me uniré a ustedes por el resto de la noche. ¿Sucedió algo? Ya les explicaré después. Salí, encontré un hotel cercano y me registré para pasar la noche. No dormí. Simplemente me quedé allí acostado, pensando en los niños. En los años que había invertido en nuestro matrimonio. En cada te amo que ahora se sentía como una farsa. A la mañana siguiente, bajé al vestíbulo del hotel a por un café. Tratando de sacudirme el peso de todo. Mientras me sentaba, mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Era Sara llamando. Respondí, su voz inmediatamente llena de preocupación. James, vimos a Hannah esta mañana. Estaba hecha un desastre, preguntando dónde estabas. ¿Qué pasó? Suspiré, debatiendo cuánto decir, pero eran mis amigos. Merecían la verdad. ¿Ella? Ella me engañó, Sara. Con ese tipo de la playa. Sara ahogó un grito. Oh, Dios mío. No puedo creerlo. Yo tampoco podía. Más tarde ese día, Hannah finalmente me encontró. Probablemente Sara le había dicho dónde estaba. Se veía terrible,
con la cara hinchada de tanto llorar, el pelo desordenado. La desesperación escrita en todo su rostro. Pero mientras estaba allí, suplicando, no sentí nada más que vacío. James, susurró, buscando mi mano. Por favor, no terminemos así. Te amo. No sé qué me pasó. Solo. Fui egoísta y estúpida. Aparté mi mano. Hannah, me traicionaste a mí. Y traicionaste a nuestros hijos. Esto no es algo que pueda simplemente superar. Pero no podemos superarlo juntos, suplicó. No quiero perderte. Ya se acabó, Hannah. Voy a solicitar el divorcio en cuanto regrese. Y voy a luchar por la custodia de los niños. También le contaré a tus padres lo que hiciste. Su rostro se puso pálido y, por un momento, pareció genuinamente aterrorizada. Sabía exactamente lo que eso significaba. Sus padres eran estrictos, tradicionales, y valoraban la familia por encima de todo. La habían criado con fuertes creencias sobre la lealtad y el compromiso, y durante años. Me trataron como a un hijo. Siempre los había respetado y, a cambio, confiaban en mí como padre de sus nietos. En el momento en que se enteraran, supe que estarían furiosos y profundamente avergonzados. No solo por ella sino por su familia. Esto los destrozaría, especialmente viniendo de su propia hija. Pude ver cómo la comprensión se hundía en la expresión de Hannah. La conciencia de que estaba a punto de perder no solo su matrimonio, sino también el respeto de su familia. James, no, por favor, no puedes decírselo a mis padres. Me odiarán. Nunca lo entenderán, dijo. Oh, lo entenderán perfectamente, dije fríamente. Entenderán exactamente qué clase de persona es su hija. Sabes cuánto aprecio y respeto a tus padres. Siempre me han tratado como a un hijo. Y merecen saber la verdad. Estalló en un nuevo llanto, su rostro retorcido por la vergüenza y el arrepentimiento. Pero no sentí ni una pizca de lástima. Solo quería volver a casa, lejos de ella, lejos de las mentiras y la traición. Cuando regresé a casa, se lo conté todo a sus padres. Tal como esperaba, quedaron devastados, furiosos y avergonzados por sus acciones. Prometieron apoyarme y hacer todo lo posible para ayudarme en el proceso de divorcio y custodia. Hannah intentó de todo para recuperarme, pero yo sabía que no lamentaba lo que hizo. Lamentaba haber sido descubierta. No iba a dejar que me arrastrara de nuevo a su red de mentiras. Esa chispa que había sentido, esa pequeña emoción, le había costado todo, su familia, su estabilidad, el respeto de sus propios padres. El divorcio se finalizó después de 7 largos meses. Durante ese tiempo, me quedé en nuestra casa con los niños. Hannah no tenía un lugar estable donde quedarse. Sus padres, todavía furiosos y avergonzados, se negaron a dejarla volver a vivir con ellos. Había estado quedándose temporalmente en casa de una amiga, esperando que con la custodia de los niños, los tribunales también le otorgaran nuestra casa. Finalmente, con el apoyo de los padres de Hannah, me concedieron la custodia total de nuestros hijos y me quedé con nuestra casa. Sus padres habían sido tan firmes como prometieron, apoyándome en cada audiencia judicial y reunión de custodia. Con el corazón roto por la hija que ya no reconocían, encontraron consuelo en apoyar el bienestar de sus nietos, incluso si eso significaba oponerse a su propia hija. Los meses siguientes, me concentré en reconstruir, un día a la vez. Puse toda mi energía en crear un ambiente estable y amoroso para mis hijos, encontrando fuerza en la familia y los amigos que me habían apoyado en todo momento. Los padres de Hannah se convirtieron en una parte aún más importante de nuestras vidas, asumiendo el papel de abuelos comprensivos y cariñosos, decididos a ofrecer a nuestros hijos el amor y la estabilidad que merecían. De vez en cuando, veía a Hannah cuando venía a recoger a los niños para sus visitas limitadas. Había una tristeza en sus ojos, un arrepentimiento silencioso que no podía ocultar del todo. Una vez mencionó que estaba saliendo con alguien de nuevo,
pero no sentí nada. Solo una tranquila aceptación de que estábamos en caminos separados. Mi vida y las vidas de mis hijos estaban firmemente cimentadas. Y las sombras de su traición ya no se cernían sobre nosotros. Al final, había encontrado algo que ella había perdido, un futuro construido sobre la lealtad. El amor y la confianza. Éramos libres para seguir adelante. Y la vida que estaba construyendo con mis hijos se sentía más brillante que cualquier cosa que pudiera haber imaginado antes. Gracias por su atención. La esposa engañó al marido con su mejor amigo. Intentaron robarle su dinero y huir. Pero él lo descubrió. Cynthia y yo llevábamos 7 años casados. Ella era el tipo de mujer que podía iluminar una habitación con su sonrisa. La clase de compañera con la que construyes una vida. Al menos, eso es lo que yo pensaba. Luego estaba Jake, mi mejor amigo desde la universidad. Él era prácticamente de la familia, el tipo en quien confiaba mis secretos, mi negocio, mi vida. Los tres éramos muy unidos, inseparables incluso. Cynthia y Jake tenían una química natural, pero nunca le di mucha importancia. De hecho, me gustaba que mi esposa y mi mejor amigo se llevaran tan bien. Era un alivio no tener que hacer malabares con partes separadas de mi vida. Jake, estás aquí más que yo, bromeé una vez. Cuando llegué a casa y lo encontré en la cocina con Cynthia, riéndose de una cosa u otra. Bueno. Alguien tiene que asegurarse de que no queme la casa mientras tú estás trabajando, respondió él con una sonrisa. Cynthia se rió, y yo me uní, felizmente ignorante de la oscura verdad que se estaba gestando. Justo debajo de la superficie. La grieta comenzó a aparecer un jueves por la noche. Cuando salí de la oficina más temprano de lo habitual. Un proyecto había terminado antes de lo previsto, y decidí sorprender a Cynthia con la cena. Pero al entrar en la casa, el ambiente se sentía extraño. Oí su voz viniendo de la sala de estar, baja y urgente. No, él no tiene ni idea, dijo ella, con palabras cortantes. Todo va según el plan. Hablamos luego. ¿Te quiero? Me quedé helado. Ella aún no me había visto, y por un momento, dudé si anunciarme o volver a salir por la puerta. Pero el nudo que se formaba en mi estómago me impulsó hacia adelante. ¿Quién era? Pregunté, entrando en la habitación. Cynthia dio un respingo, agarrando su teléfono como si fuera un salvavidas. Daniel, qué susto me has dado. Era solo alguien de mi clase de yoga. ¿Un compañero de yoga? Levanté una ceja. ¿Desde cuándo terminas las llamadas de yoga con un te quiero? Ella se rió, pero fue una risa forzada. Oh, ya sabes cómo somos. Solo bromeando. No le des importancia. Su explicación no me convenció, pero lo dejé pasar. O al menos, fingí hacerlo. Esa noche, me quedé despierto mirando al techo, mientras Cynthia dormía profundamente a mi lado. Sus palabras resonaban una y otra vez en mi mente, no, él no tiene ni idea. Todo va según el plan. ¿Qué plan? ¿Y con quién estaba hablando? Al día siguiente, la curiosidad me pudo. El teléfono de Cynthia estaba protegido con contraseña, pero después de 7 años de matrimonio. La conocía lo suficiente como para adivinar el código. Era la fecha de nuestro aniversario. Típico. Mientras ella estaba en la ducha, revisé sus mensajes, con el corazón acelerado. Y fue entonces cuando lo vi, una conversación con Jake. No puedo esperar a verte esta noche, escribió Jake. Yo tampoco. Solo unas semanas más, y seremos libres de él, respondió Cynthia. Me quedé mirando la pantalla, con la vista nublada. ¿Libres de mí? ¿Qué demonios significaba eso? Seguí leyendo, mi pecho se oprimía con cada línea. No solo estaban teniendo una aventura, estaban conspirando contra mí. Cynthia había estado falsificando informes de gastos en mi empresa. Y Jake estaba dando información falsa a posibles inversores. Juntos, me estaban preparando para el fracaso.
No los confronté. Todavía no. Necesitaba pruebas, algo innegable. No iba simplemente a exponer su aventura, iba a desmantelar su plan, pieza por pieza. Y ver cómo se desmoronaba a su alrededor. Durante los días siguientes, puse mi plan en marcha. Primero, contraté a un investigador privado para que los siguiera. Cada mensaje de texto, cada encuentro, cada conversación susurrada en un restaurante con poca luz. Todo fue documentado con un detalle insoportable. El investigador privado incluso logró tomarles fotos juntos, tomados de la mano en público. Como si estuvieran libres de consecuencias. Luego, puse micrófonos en mi casa. Escondiendo pequeños dispositivos de grabación en lugares que nunca pensarían en buscar. Debajo de la mesa de café, dentro de una planta en una maceta. Incluso en la lámpara sobre la mesa del comedor. Escuchar las grabaciones era como tragar veneno. Pero cada palabra que decían alimentaba mi determinación. En el trabajo, comencé a examinar los informes de gastos de Cynthia. Siempre había confiado en ella para manejar las finanzas. Pero ahora veía las discrepancias mirándome fijamente, pagos desviados a cuentas desconocidas. Facturas por servicios que nunca habíamos utilizado. Todo estaba allí, oculto a plena vista. Traje al equipo legal de mi empresa, para que investigaran más a fondo, discretamente. Y luego estaban los contactos de inversores falsos. Se suponía que Jake me estaba ayudando a incorporar nuevos socios para la expansión de la empresa. En cambio, me había estado guiando hacia callejones sin salida y contactos dudosos. Todo mientras extraía información confidencial para usarla en mi contra. Era como ver a alguien tomar una bola de demolición y destruir el imperio que había pasado años construyendo. Unos días después, se presentó la oportunidad. Cynthia había mencionado que trabajaría hasta tarde en la oficina. Y Jake había dicho casualmente que tenía una cena de negocios. No me lo creí ni por un segundo. Llamé al investigador privado que había contratado y le pedí que los siguiera. No necesitó muchas instrucciones, sabía lo que yo estaba buscando. Unas horas más tarde, recibí un mensaje de texto de él. Están en el Hotel Paramount. Tengo todo lo que necesitas. Nos vemos mañana. Al día siguiente, el investigador apareció en mi puerta con un sobre grueso en la mano. Me lo entregó sin decir una palabra. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una serie de fotos, cada una era un golpe en el estómago. Allí estaban Jake y Cynthia, de pie en el vestíbulo del hotel. Luciendo demasiado cómodos el uno con el otro. Jake la sostenía de la mano, inclinándose cerca, susurrándole algo que la hizo reír. Caminaron de la mano hacia el ascensor, la química entre ellos era innegable. La última foto fue tomada mientras entraban juntos a su habitación de hotel. Con una mirada de anticipación en ambos rostros. La secuencia de fotos confirmaba lo que ya sabía, habían estado viéndose a escondidas durante meses. Ese fue el último clavo en el ataúd. Pero no había terminado. Todavía quería atraparlos en el acto, donde su traición doliera más. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, estacioné a unas cuadras de mi casa y esperé. Las ventanas de mi coche se empañaron mientras los minutos pasaban, pero no me importó. Como era de esperar, el coche de Jake entró en mi entrada. Me deslicé por el costado de la casa, con cuidado de mantenerme fuera de la vista. A través de la ventana de la sala, pude verlos sentados en el sofá. Cynthia estaba en el borde, con el cuerpo inclinado hacia Jake. Como si no pudiera acercarse lo suficiente. Jake se reclinó, relajado, con un brazo sobre el respaldo. Parecían los dueños del lugar. He desviado los fondos a la cuenta offshore, dijo Cynthia, con la voz teñida de emoción. Perfecto, respondió Jake, sonriendo. Para cuando se dé cuenta, estaremos muy lejos. ¿De verdad crees que esto funcionará? Preguntó ella, con una rara nota de vacilación en su tono. Jake se rió entre dientes, inclinándose para tomar sus manos. Cynthia, confía en mí.
Hemos planeado esto durante meses. Nunca se lo esperará. Compartieron una risa, un sonido tan casual que me revolvió el estómago. Apreté los puños, mis uñas se clavaban en mis palmas. La tentación de irrumpir por la puerta y enfrentarlos en el acto era abrumadora. Pero me obligué a mantener la calma. Este no era el momento. Todavía no. Mientras seguía observando, la escena tomó un giro más doloroso. Jake se inclinó más cerca de Cynthia, su mano rozando su mejilla. «Sabes, odio que tengamos que mantener esto en secreto», murmuró. Ella sonrió, apoyando su frente contra la de él. «Solo un poco más», susurró. Luego se besaron. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se besaron profundamente, como si yo no existiera. Como si la vida que Cynthia y yo habíamos construido juntos no fuera más que una sombra. El beso se volvió más apasionado, y pronto estaban enredados en el sofá. Cynthia se apartó, riendo suavemente. «Aquí no», dijo, tomando la mano de Jake. «Vamos a la habitación». Jake sonrió, siguiéndola por el pasillo que llevaba a nuestro dormitorio. Me moví rápidamente, rodeando la casa hacia una ventana diferente con vista al dormitorio. Mi mano temblaba mientras colocaba la pequeña cámara que había traído conmigo, asegurándome de que capturara cada detalle. Las persianas estaban parcialmente abiertas y, aunque me odiaba por mirar, me obligué a grabarlo todo. Dentro, ellos no se daban cuenta de nada. La ropa empezó a caer, y la intimidad que debería haber sido mía fue exhibida frente a mí. Como un juego enfermo. Apreté la mandíbula, tragándome la rabia que amenazaba con desbordarse. Cuando todo terminó, yacían enredados en los brazos del otro, susurrando y riendo como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, la grabación se guardaba automáticamente en una unidad segura. Esta era la prueba que necesitaba, no solo de su aventura, sino de la profundidad de su traición. Esto no era el final. Era solo el comienzo de mi venganza. La semana siguiente, organicé una fiesta en nuestra casa, con el pretexto de celebrar un importante hito empresarial. Mi compañía había firmado recientemente un contrato lucrativo. Un acuerdo que logré asegurar después de semanas de deshacer con esmero el daño causado por los planes de Cynthia y Jake. Era la excusa perfecta para reunir a nuestros amigos más cercanos, familiares y colegas. Las personas que más nos importaban. Y Cynthia aprovechó la oportunidad para ser la anfitriona. Le encantaba ser el centro de atención, deslumbrando a todos con su encanto y hospitalidad. Mientras la casa se llenaba de risas y tintineo de copas, Cynthia estaba en su elemento. Moviéndose sin esfuerzo de un grupo a otro, con su sonrisa brillante y su conversación fácil. Cuando Jake llegó tarde, su sonrisa de suficiencia al saludarme hizo que me hirviera la sangre. Pero mantuve la compostura. Pocos sabían ambos, que esto no era solo una celebración, era el escenario para el ajuste de cuentas. «Hola, amigo», dijo Jake, dándome una palmada en el hombro. «Espero no llegar demasiado tarde». «Para nada», respondí fríamente. «Me alegro de que hayas podido venir». A medida que avanzaba la noche, el aire se volvía denso por la tensión. La fiesta continuaba, risas, charlas, tintineo de copas, pero debajo de todo, una tormenta latente se estaba gestando. Observé cómo Cynthia, sin saber lo que estaba por venir, flotaba por la habitación, aceptando cumplidos y repartiendo coqueteos, desempeñando su papel de anfitriona perfecta. Jake estuvo a su lado gran parte de la noche. Su presencia era como un recordatorio constante de la traición que me había estado carcomiendo durante meses. En cierto momento, sentí que mi ira volvía a surgir, como un maremoto a punto de romper. No podía soportar un segundo más de fingimiento. No podía soportar la vista del rostro engreído de Jake. O la forma en que Cynthia se había deslizado tan fácilmente en este juego de engaño. Miré a la multitud, a nuestros amigos y familiares más cercanos, todos ellos, sin saberlo, cómplices de las mentiras que había estado viviendo.
Era hora de exponerlo todo. Le hice una seña al DJ para que detuviera la música. Unos segundos después, la habitación cayó en un silencio incómodo. Damas y caballeros, dije, mi voz tranquila pero con un filo agudo. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Estamos aquí para celebrar un hito en mi negocio. Y agradezco el apoyo que todos me han mostrado a lo largo de los años. Pero esta noche, también tengo algo importante que compartir con todos ustedes. La sonrisa de Cynthia vaciló ligeramente, pero rápidamente la enmascaró con una risa forzada. ¿Qué está pasando?, preguntó, con la voz aguda, intentando parecer ajena a todo. Me volví hacia Jake, que se había ido hacia la barra, fingiendo indiferencia mientras bebía. No hizo ningún esfuerzo por ocultar la forma en que sus ojos se posaban en Cynthia desde la distancia. Su mirada traicionando más de lo que probablemente pretendía. La rabia hervía dentro de mí, pero me obligué a mantener la voz firme. He pasado semanas descubriendo la verdad, continué, mientras mis ojos recorrían la habitación. Las personas en las que más confías. A veces son las que te apuñalan por la espalda. Asentí hacia la pantalla detrás de mí. Con solo presionar un botón, el vídeo comenzó a reproducirse. Al principio, hubo confusión, la gente se movía incómoda, murmurando entre ellos. Pero a medida que las imágenes mostraban a Cynthia y Jake riendo en el vestíbulo del hotel, entrando juntos en una habitación, y luego los clips incriminatorios de nuestra casa. Con Cynthia y Jake en mi sala, conspirando para arruinarme. Los jadeos estallaron por toda la habitación. El aire estaba eléctrico, cargado de conmoción e incredulidad. Vi cómo el rostro de Cynthia perdía todo color mientras retrocedía, llevándose una mano a la boca. Jake, por otro lado, se quedó congelado. Su bebida se le cayó de la mano y se estrelló contra el suelo. «Tú», susurró Cynthia, pero no le di la oportunidad de terminar. «Ni siquiera intentes explicarlo», escupí. «Lo he sabido durante semanas. La aventura, las mentiras. Los planes para llevarme a la bancarrota para que pudierais llevaros todo por lo que he trabajado y huir juntos. Pero no funcionará. Ya no». La habitación estaba en silencio. Excepto por el leve zumbido del proyector y el suave tintineo de las copas, que los invitados atónitos dejaban lentamente sobre las mesas. Jake dio un paso adelante, con el rostro rojo de ira. «¿Estás loco? Esto es una locura», gritó, con la voz temblorosa. «Esto es una trampa». «¿Crees que no lo sabía?», respondí, mi voz era un gruñido bajo. «He estado observando. He estado escuchando. ¿Pensabais que podíais robarme mi vida, mi negocio y mi esposa, y salir impunes?». En un ciego destello de furia, me abalancé sobre Jake. Ni siquiera lo pensé. Mi mano agarró el cuello de su camisa, atrayéndolo hacia mí. Lo tomé por sorpresa, tropezó hacia atrás, tratando de liberarse. Se produjo una pelea, mis puños aterrizaron con fuerza contra su pecho. Él se defendió, lanzando golpes al aire, pero yo era implacable. La rabia que había estado conteniendo durante tanto tiempo, finalmente se estaba liberando. «Para. Gritó Cynthia, pero apenas registré su voz en mis oídos. Todo lo que podía oír era el sonido de mi propia respiración, entrecortada y furiosa. El sonido de la conmoción debió llamar la atención porque, de repente, la puerta se abrió de golpe y dos policías uniformados entraron corriendo. «¿Qué está pasando aquí?», ladró uno de los oficiales, con la mano en la funda de su pistola. Me quedé helado, todavía jadeando, con la mano agarrando la camisa de Jake. Los oficiales claramente habían estado respondiendo a algo. Quizás un vecino había llamado, molesto por la música alta y luego por el alboroto. La casa estaba en un barrio tranquilo. Y el ruido en estas partes no pasaba desapercibido por mucho tiempo. Antes de que pudiera responder, Cynthia habló. «Se ha vuelto loco. Atacó a Jake. Está arruinándolo todo». Su voz era aguda, frenética.
Jake, tambaleándose por la pelea, pareció recuperar la compostura. Aunque su rostro estaba pálido y su camisa rota. Él es el que está loco. Me han tendido una emboscada. Los oficiales intervinieron rápidamente, separándonos y tomando el control de la situación. Están ambos arrestados por agresión, declaró uno de ellos, su voz firme y fría. Tendrán la oportunidad de explicarse en la comisaría. Las protestas de Cynthia fueron inútiles mientras los oficiales nos esposaban a mí y a Jake. En el caos, los invitados, amigos, familiares, estaban atónitos. Nadie sabía exactamente qué decir. El ambiente pasó de ser de celebración a uno de incredulidad y conmoción. Lo que parecía una fiesta inocente se había convertido en una pesadilla. Y la traición quedó al descubierto para que todos la vieran. Mientras me sacaban por la puerta, alcancé a ver a Cynthia, su rostro ahora surcado de lágrimas. Pero no había compasión en mi pecho. Ni remordimiento. Ella había tomado su decisión, y ahora enfrentaría las consecuencias. En la comisaría, todo se desarrolló de forma borrosa. Me ficharon por agresión, pero al final, la verdad de lo que había sucedido salió a la luz. Las grabaciones, el vídeo, y la investigación sobre el sabotaje financiero no dejaron lugar a dudas. La policía pudo verificarlo todo, y tanto Cynthia como Jake fueron acusados de conspiración. Malversación de fondos y fraude. En cuestión de días, todo se desmoronó. La aventura fue expuesta al público, y la posición social de Cynthia se vino abajo. Los medios no dieron tregua, cubriendo cada sórdido detalle del complot que se había descubierto. La carrera de Jake quedó arruinada y su reputación, hecha jirones. En cuanto a mí, salí con mi dignidad y mi negocio intactos. El proceso de divorcio fue rápido. Y se me concedió el control total de todo por lo que había trabajado. Jake y Cynthia, por otro lado, vieron cómo sus vidas se desmoronaban rápidamente. Con la evidencia expuesta, su relación se derrumbó bajo el escrutinio público. Amigos y familiares les dieron la espalda, sus carreras quedaron arruinadas y sus reputaciones irreparablemente dañadas. La empresa a la que habían robado, mi empresa, presentó cargos. Y ambos pronto se enfrentaron a cargos penales por conspiración, malversación de fondos y fraude. Después de una larga investigación, fueron declarados culpables y sentenciados a prisión. Cuando salieron de la cárcel, se aferraron el uno al otro, tratando de salvar lo que quedaba de su relación. Pero las grietas en su vínculo se profundizaron con cada día que pasaba, alimentadas por la culpa, la traición y el peso de sus acciones. El costo emocional de todo lo que habían perdido, resultó ser demasiado para soportar, y al final no pudieron escapar del daño que habían causado, no solo a mí, sino a ellos mismos. Y finalmente rompieron. La fiesta había sido el comienzo de mi venganza, pero fue la confrontación final. Cuando el mundo supo lo que habían hecho, la que dejó la cicatriz más profunda. Habían pensado que podían quitarme todo lo que había construido, todo lo que apreciaba. Pero al final, no fue el dinero, la reputación o la traición lo que más dolió. Fue el hecho de que me habían robado algo que no podía recuperar. La confianza que una vez tuve en ellos. Pero finalmente, se hizo justicia, y ambos pagaron el precio por lo que habían hecho. Gracias por ver.